Estimados amigos y hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Por la gracia del cielo, me dirigiré a vosotros una vez más para tratar un tema muy importante, que es la base de todo creyente que se inicia en el camino a Dios. El tema de hoy es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Muy bien, deseo iniciar citando dos versículos de la ley de Moisés que nos hablan con respecto a esto, ¿sí? Y vamos a encontrar ahí cosas muy interesantes. Por favor, préstenme atención, cosas muy interesantes. En primer lugar, vamos a leer lo que está escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 14. Está escrito así: no maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Este versículo enseña dos mandamientos de Dios, que es no maldecir a un sordo y delante del ciego no poner un tropiezo. Pero el versículo acaba diciendo de forma extraña: mas tendrás temor de tu Dios. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Muy bien, présteme atención. Humanamente hablando, si nosotros queremos hablar mal o maldecir a una persona, o algo que está prohibido, pero ¿a quién maldeciríamos? ¿De quién hablaríamos mal? ¿De aquel que escuchando podría vengarse o de aquel que no puede escuchar? Humanamente, de aquel que no escucha. Porque si nosotros lo maldecimos o hablamos mal, como él no va a escuchar, no va a tener la capacidad de poder vengarse o respondernos. Entonces nosotros podríamos hablar todo el mal que querríamos contra esta persona porque no nos escucha. Lo mismo, si nosotros, ¿no?, pondríamos un tropiezo para que alguien caiga, ojo que está prohibido, ¿a quién nos convendría ponerle un tropiezo? ¿A alguien que puede ver o a alguien que no puede ver? Evidentemente a alguien que no puede ver, porque no va a saber quién le ha puesto el tropiezo y así no se va a poder vengar, no va a poder tomar represalias contra nosotros. ¿Por qué? Porque no ve, no va a saber quién le ha puesto el tropiezo. Entonces, teniendo eso como base, Dios dice: no maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios. ¿Pero qué tiene que ver uno con el otro? Lo siguiente: aunque el sordo no pueda oír, tienes que ser consciente que yo sí te puedo oír. Aunque el ciego no pueda ver el tropiezo que lo pones, pero tienes que ser consciente que yo sí te estoy viendo. En otras palabras, estimados hermanos, cuando el texto dice, mas tendrás temor de tu Dios, lo que está diciendo es, tienes que ser consciente, aunque tú humanamente creas que Él no te escucha, pero yo te estoy escuchando. Aunque Él no te ve, yo te estoy viendo. Por tanto, el temor a Dios es estar siempre conscientes de que alguien nos está viendo, de que alguien nos está escuchando, aun cuando nosotros creemos que nadie nos ve y nadie nos escucha. Esto es extraordinario, estimados hermanos. El temor a Dios es estar consciente siempre de que alguien nos está viendo y alguien nos está escuchando, a pesar de que nosotros creamos que nadie nos está viendo y nadie nos está escuchando. Pues el temor tiene que ver con la conciencia. Eso es ahí. Y ahora, el otro versículo que quiero analizar es el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 17. ¿Qué dice el libro de Levítico 25, 17? Mis hermanos, miren, préstenme atención. Dice lo siguiente. Levítico 25, 17 está escrito: y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mis amados hermanos, dice, y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Y otra vez la pregunta, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Mis amados hermanos, el engaño es hacer parecer a nuestro prójimo una mentira con apariencia de verdad. En otras palabras,
Engañar es decir a nuestro prójimo una mentira, pero haciéndole creer que es verdad. Y él nos va a creer. Nos va a creer y nosotros vamos a pensar que hemos sacado ventaja, que hemos sido más hábiles, más sutiles. Pero ¿cómo termina el texto? El texto dice, mas tendrás temor de tu Dios. En otras palabras, aunque él no se dé cuenta de tu engaño, porque le has hecho creer una mentira y dándole apariencia de verdad, a mí no me puedes engañar. Tu sutileza no actúa conmigo así. Tu habilidad conmigo no puede, dice el Señor Jehová. En otras palabras, ¿qué tiene que ver el temor aquí? El que seas consciente siempre que a mí no me puedes engañar. Que yo lo sé todo y yo lo conozco todo. Eso es el temor a Dios, estar siempre conscientes de que aunque nosotros creamos que nadie nos ve, Dios nos está viendo. Aunque nosotros creamos que nadie nos escucha, Dios nos está escuchando. Aunque nosotros creemos que nadie sabe y podemos ocultar las cosas, Dios lo sabe todo. En otras palabras, hay que estar siempre conscientes de ello, conscientes de que hay un ojo que nos ve, conscientes de que hay un oído que nos escucha, conscientes de que hay alguien que sí lo sabe todo. Mis amados hermanos, ese es el temor de Dios, tiene que ver con la conciencia. Si nosotros tenemos siempre presente la voz de Dios y somos conscientes delante de ello, quiere decir que estamos en su presencia. Estar en la presencia de Dios es estar siempre conscientes de su voz. Y cuando eso sucede, el temor a Dios estará con nosotros. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando era pequeño, en la época de estudiante, mi mamá una vez me llamó y me dijo, hijo, por favor estudia, repasa. No me traigas malas notas. Pobre de ti que me traigas malas notas. Entonces yo, como todo niño, le decía, ya mamá, en ese momento, no te preocupes mamá. Pero el querer jugar con mis amigos o mis hermanos muchas veces nos ganaba. Recuerdo una vez que era día de examen y mis amigos me dijeron, vamos a jugar. Pero era día de examen. ¿Qué hago en ese momento? ¿Me voy a jugar con la posibilidad de desaprobar o estudio para no desaprobar? Y cuando ya estaba a punto de ir a jugar y dejar de repasar, de estudiar, vino a mi mente la voz de mi madre que me había dicho, hijo, yo me sacrifico por ti, por tus hermanos. No me traigas malas notas. Pobre de ti que me traigas malas notas. Cuando esa voz de mi madre retumbó en mi mente, dije, no voy a jugar y voy a estudiar. Pero mi madre no estaba presente en ese momento físicamente, sino que es la voz que estaba en mi mente, la que me golpeaba diciendo que tengo que sacar buenas notas, que ella se sacrificaba por mí y por mis hermanos. Y eso fue lo que me impidió ir a jugar por ese momento, sino a repasar para sacar una buena nota y así honrar a mi madre y a mi padre. Mis amados hermanos, esa misma manera es con Dios. Temer ante la presencia de Dios es que nosotros recibimos ya los mandamientos de Dios. No hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto. No mientas, no robes, no adulteres, no forniques. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pero hay circunstancias en que nosotros tenemos que decidir entre mentir o no mentir, entre engañar o no engañar, entre poner tropiezo o no poner tropiezo, entre ir a reposar o quedarnos en la casa durmiendo. Entonces, lo que te puede a ti frenar es que en ese momento recuerdes la voz de Dios que te había dicho, ve a reposar. No lo profanes, sino morirás. No mientas, no engañes. Esa voz de Dios, pero no es necesidad de que Dios esté físico ahí, sino que el solo hecho de recordar su voz es estar en su presencia. Y es eso lo que te puede ayudar a frenar. Estimado amigo, estimado, eso es estar en la presencia de Dios. Eso es temer ante la presencia de Dios. Eso es lo que significa cuando Dios nos dijo,
No maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios. Lo que está diciendo es, aunque el sordo no te pueda oír, que lo estás maldiciendo, aunque el ciego no pueda ver que tú le estás poniendo tropiezo, tienes que ser consciente que estás delante de mi presencia. Y el temor a Dios es lo que pondrá freno. Aunque ellos no te oigan, yo te oiré. Aunque ellos no te ven, yo sí te veo. El temor a Dios es estar siempre conscientes de la voz de Dios en nuestra mente, en cada acción que hagamos. Cuando se presente la oportunidad de mentir, de engañar, de fornicar, de codiciar, de estafar, recordar la voz del Padre que nos dijo, no robes, no engañes, no mientas, no te emborraches, honra a tu padre y a tu madre, guarda mis sábados. En ese momento es solo la voz de Dios que nos va a poner freno, porque la voz de Dios es estar en su presencia, mis amados hermanos. Entonces, de esa manera nos apartaremos del mal, porque el temor de Jehová es apartarse del mal. Mis amados hermanos, yo he querido explicar de esta manera muy breve lo que es el temor a Dios. Que el Señor bendiga y lo guarde, y todo esto para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos.